mundo es FM Mundo. Los mejores comunicadores están contigo. Este es tu mundo, es FM Mundo. Todo tu día con música y noticias. Este es tu mundo, es FM Mundo. Con el auspicio de Dr. Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Programa de información apto para todo público. FM Mundo y Notimundo presentan Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz. Frontal, directo y sin tapujos. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1 90.5. Señoras y señores, buenos días. El Ecuador se apresta a tomar unas decisiones que serán muy importantes para el presente y para el futuro del país. Eso será el 5 de febrero. Por eso, porque serán decisiones cruciales, vuelve este programa, Decisiones, para colaborar en el análisis y en el debate sobre los temas en que nosotros, los ecuatorianos, deberemos tomar decisiones. Serán los viernes de 8 a 9 de la mañana por la señal potente, abierta, democrática de FM Mundo. Gracias por su compañía. Empezamos y lo hacemos con un panel de 4 personas inteligentes, bien formadas y algo que ya es extraño en el Ecuador, personas que verdaderamente les interesa el país. Se trata de la doctora Betty Amores, que estuvo, no sé si lo sigue estando todavía, vinculado al correísmo. La doctora Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia de la República. El doctor Rafael Ollarte, un sabio y prestigioso constitucionalista. Y el doctor Arturo Moscoso, un académico y politólogo del más alto nivel. Bienvenidos, gracias por su compañía, señoras y señores. Doctora Amores, empiezo por usted. Claro, votar sí. Sí o votar no en la consulta parece que es la pregunta clave. ¿Cuál es su posición? Perdón, quiero pedirles a los participantes que intervengan. No es un programa de preguntas y respuestas, es un programa de análisis y discusión, así es que intervengan cuando se sientan necesitados de hacerlo. Adelante, doctora, buenos días. Muy buenos días, Jorge, qué gusto volverlo a ver. Gracias. Me encanta que esté nuevamente tan presente en la vida nacional. No estoy dentro del correísmo, como usted sabe, en el 2011, a principios del 2011, salí incluso de la vida política y he estado haciendo algunos comentarios, pero no estoy, bajo algún partido político. Tal vez le quiero contar que en mi cantón Rumiñahui, un grupo de ciudadanos me ha pedido que sea candidata a la alcaldía y he aceptado ese reto. Pero bueno, estoy más bien bajo la lista 1, un centro democrático. Eso le quería aclarar y contar. Me alegro mucho entonces que esté de regreso en la política. Tengo algunos vacíos en el conocimiento de la política nacional porque he estado de los 4 meses fuera del país, todavía estoy fuera del país, por eso no estoy ahí ¿sí? en FM Mundo. Pero adelante, doctora, con su posición, por favor. Mi estimado Jorge, bueno, yo creo que no es cuestión de decir, usted va a decir a todo sí o a todo no. Yo creo que la ciudadanía lo que le va a interesar es que vayamos haciendo un análisis pregunta por pregunta y teniendo una postura respecto de cada una de las preguntas. Yo diría que hay un par de preguntas de relleno que no creo que sea ningún problema, digamos, contestar que sí. Pues, me refiero a las preguntas sobre los temas ambientales, que son las dos. ¿Cuál es la pregunta clave o las 2 preguntas clave en la que usted crea que hay que tener una posición más clara? Bueno, yo creo que de las 8 preguntas, bueno, 2 van a pasar como enmiendas y van a tener el trámite específico en la Asamblea Nacional, pero sin lugar a dudas el tema de extradición puede ser uno de los temas claves. Sin duda ha sido el que ha propiciado un mayor número de debates. También el tema del Consejo de Participación Ciudadana y sus funciones pueden ser las preguntas claves, Jorge. Ya, en extradición, empecemos por extradición. ¿Cuál es su posición?
Mire, yo creo que el tema de extradición es un tema sumamente complejo. Mi postura, en todo caso, es que quienes hemos defendido el sistema democrático y la solidez del sistema democrático, si bien sabemos que hay un tema de delito internacional ya organizado a nivel de varios países, creo que ceder y darnos por vencidos acerca de la incapacidad del sistema judicial no se resuelve por la vía de quitar la jurisdicción que los jueces tienen respecto de la necesidad de juzgar este tipo de delitos execrables. Yo creo que esa es una salida fácil y podría dar un mensaje equivocado en el sentido de... Pero fácil o difícil, si es una salida, ¿por qué no tomarla? Es evidente que el sistema judicial ecuatoriano está mal. Y cuando digo mal, me pongo benévola, está pésimo. ¿Por qué no tomarla? Porque a mí me parece, esa es mi opinión, que eso debilitaría aún más el sistema judicial. Yo creo que lo importante en este punto es hacer un distinto ejercicio en el sentido de fortalecer, castigar, sancionar e incluso creemos reformas legales que permitan mejorar la calidad del sistema judicial, pero no creo que la solución sea darnos por vencidos, decir ya que somos incapaces, ¿no es cierto?, de solucionar nuestros propios problemas, le entreguemos, digamos, esa capacidad a jueces y tribunales de otros países. A mí doctora me parece Sichel, que entonces, sería una solución terrible. Como le decía, es una conversación. Doctora Sichel, claro que sí, claro ¿por que qué sí. entonces votar sí en la pregunta de la extradición? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación y buenos días con el resto de panelistas. A mí me gustaría empezar comentándoles, como conocen, esta consulta tiene 8 preguntas. Estas 8 preguntas tienen un hilo conductor en común, que es luchar contra el crimen organizado en todas sus formas. Acabamos de hablar de una de sus formas, el crimen organizado transnacional a través de la extradición. Pero hay otras preguntas también. La Fiscalía, que busca luchar contra el crimen. Otro tipo de delitos, fortalecer la autonomía de la Fiscalía. Las siguientes preguntas que tienen que ver con la clase política, movimientos políticos, Asamblea Nacional, Consejo de Participación Ciudadana, buscan establecer herramientas para luchar contra la narcopolítica y el crimen vinculado a la clase política. Y finalmente, las preguntas del medio ambiente buscan, en cambio, proteger al medio ambiente. De acuerdo. Contra la minería ilegal. De acuerdo. Y yo creo que la doctora Mores tenía razón cuando decía hay un par de preguntas que son más bien de relleno, que son de respuesta obvia, sí, obvio. Pero la que parece no ser un sí obvio, sino un sí debatible o un no debatible es extradición. ¿Por qué usted dice hay que votar sí? La extradición es una herramienta que nos permite luchar contra el crimen organizado transnacional. Es una herramienta eficaz. Nada tiene que ver o no tiene que ver con rendirnos ante el crimen organizado transnacional. Al contrario, tiene que ver con darle cara al crimen organizado transnacional. Las Naciones Unidas nos han convocado a una lucha grande a todos los estados para unirnos en contra de estas empresas criminales que colaboran entre sí de manera internacional para delinquir. Si es que los criminales son capaces de colaborar entre ellos para delinquir y vulnerar derechos de los ecuatorianos sistemáticamente, ¿por qué los estados no vamos a poder también unirnos para... Le respondo con lo que dijo la doctora Mores, porque con eso nos estamos dando por vencidos y estamos diciendo el sistema judicial ecuatoriano no funciona, qué pena, amparémonos en un sistema judicial extranjero en vez de fortalecer el propio. No, al contrario, es que el crimen organizado transnacional tiene efectos no solamente en el territorio ecuatoriano, tiene efectos en otros territorios y de hecho esa es la característica del crimen organizado transnacional. Por más que un criminal esté delinquiendo aquí, un narco, por ejemplo, por más que esté aquí en el Ecuador, tiene efectos en Estados Unidos o en Europa o en otros países donde finalmente esas poblaciones son afectadas por estos delitos. Y es por eso que los narcos, por ejemplo, le tienen tanto terror a la extradición, porque los países que permiten la extradición dejan de convertirse en un escondite de los criminales para convertirse en un lugar en donde se está luchando contra la impunidad. Entonces, ahora, doctora, tenemos un sistema judicial en bancarrota, un desastre, una calamidad que el correísmo lo terminó de hundir. Pero ¿no sería este un buen, llamémoslo así, pretexto para fortalecer, para renovar, a lo mejor para resucitar nuestro sistema judicial, aprovechando que tenemos que luchar todos contra el narcotráfico?
Sí, sin duda el estado de nuestro sistema judicial es deplorable. Acabamos de ver hace pocas semanas cómo un juez sacó de la cárcel a uno de los líderes de las bandas criminales más importantes del país, de los choneros. ¿Por qué la extradición nos permite fortalecer a la función judicial también? Porque, por ejemplo, ese juez que está vinculado al narco, que está cometiendo también un delito transnacional de obstrucción de la justicia, podría ser extraditado. No solo el juez, la persona que salió, el líder de los choneros que salió y que luego fue recapturado, también podría ser extraditado. Lo que quiero decir es que el problema del narco es un problema que excede a los países, no solamente al Ecuador, a la justicia del Ecuador. Es un problema que está actualmente en la región vulnerando las instituciones democráticas de los países, y más que eso, está creando unos sistemas de dependencia en niños, creando soldados, vulnerando derechos humanos. Y lo que tenemos que hacer como estados es unirnos en contra de eso. Las reformas judiciales a las que usted se refiere no se pueden solventar a través de una consulta. La Corte Constitucional ha dicho que cualquier reforma, por ejemplo, al Consejo de la Judicatura o a la función judicial, requerirían de una reforma parcial a la Constitución. Perfecto. Está creo que el corazón de su argumentación, claro. Veamos qué dice la doctora Mores. Mira, el tema es que primero se idealiza, y veamos a ser muy sinceros, ¿no es cierto? Se cree que con este tipo de pregunta, que es lo que ha formulado el presidente Lasso, Estados Unidos ya va a poder, digamos, hacer los trámites de extradición de la gente que está involucrada en temas de narcotráfico en específico. Pero el propio embajador Michael Fitzpatrick ha dicho que es una pena que no se haya tipificado o caracterizado otros delitos, como el tema de los delitos digitales o los delitos contra el Estado nacional en el caso de Ecuador. Ustedes saben que muchos de los prófugos de los casos de corrupción, peculado y demás están precisamente en los Estados Unidos. Y entonces yo lo que digo es, ni siquiera el propio embajador Fitzpatrick está perfectamente de acuerdo con la forma en que está formulada esta pregunta. De modo que no nos pongamos a defender a rajatabla algo que el propio embajador, que es la voz oficial del gobierno norteamericano, ha mencionado. Pero permítame, doctora, el doctor Felipe Rodríguez, en un artículo que tiene en el diario digital Primicias, dice: si quienes consumen son los de allá, se refieren a los Estados Unidos y Europa, que nos ayuden a resolver el problema. Y otra cosa, la doctora Sichel dice, el narcotráfico es un delito transnacional. La lucha tiene que ser transnacional. Y esos arrebatos de dignidad, nosotros los ecuatorianos sí podemos. No podemos. Necesitamos que nos ayuden. Y si esta es una ayuda, ¿por qué no recurrir a ella? Mire, las estrategias para combatir ese tipo de delito transnacional, por supuesto que deben seguir siendo, y digo seguir siendo porque ya están siendo coordinadas por organismos a nivel internacional. Las bandas criminales en esta materia, por supuesto que están en varios países y actúan coordinadamente, de modo que las policías, los ejércitos, los estados en definitiva, tienen que articular estrategias interpaíses, intercontinentales inclusive. Entonces también las cortes de justicia. Pero por favor, hagamos una diferencia. Estados Unidos, ¿por qué es que no suscribe convenios internacionales? Usted sabe bien, Jorge Ortiz, porque usted es un analista internacional. Estados Unidos jamás suscribe un convenio. ¿Y por qué lo hace? No porque no crea que los narcotraficantes que están también en los Estados Unidos, Jorge, hagámonos sinceros en este punto, no tengan que ser tratados de distinto modo. Ellos siguen confiando en su propia justicia. Yo tengo dudas de la justicia de los Estados Unidos porque usted sabe bien que acaba de suceder un hecho histórico en el cual un expresidente que no ganó una elección pretendió hacer un golpe de Estado en los Estados Unidos y no pasó nada a nivel de cortes. ¿Y sabe por qué no pasó nada? Porque los jueces de la Corte Nacional o Suprema de los Estados Unidos fueron puestas por el presidente Trump, que fue el que incurrió en la violación a la Constitución. Perdóname, ese asunto sigue pendiente. Todavía el señor Trump, que además que parecido es el señor Correa, el señor Trump todavía no se libra del tema. Así es que todavía las cortes pueden intervenir. Pero ya que estamos hablando de sistemas judiciales, tengamos la esperanza de que así sea, pero yo lo que digo es una cuestión de que los dos vayan a las cortes. ¿Se refiere a que los dos terminen en las cortes de justicia, Trump y Correa? Las estrategias contra el narcotráfico internacional, por supuesto que tienen que ser
tratadas y coordinadas a nivel continental, totalmente de acuerdo, pero fortaleciendo los sistemas democráticos de cada uno de los países. Esa es mi postura. Doctor Uriarte, buenos días. Gracias por haber aceptado mi invitación. Usted es un experto en temas constitucionales. Recibí una sorpresa que me tuve que sentar para no caerme del asiento donde estaba cuando me dijeron que usted está por el no. Un no que, pues, me sorprende porque sabemos que tiene consecuencias políticas y una de las consecuencias políticas sería fortalecer a al correísmo. ¿Por qué está usted a favor del no? ¿Por qué está en contra de la consulta? Doctor, buenos días. Buenos días, don Jorge. Un placer estar con usted, con doña Betty, doña Karen, don Arturo. Vea, perdone, yo tengo poca paciencia y las cosas las voy a decir por su nombre. Yo no he dicho que voy a votar que no. Yo no sé cuál es el... qué bien. No. Vea, la paciencia mía es cortita. Yo primero, esto es una consulta popular en la cual hay 8 preguntas. En unas votaré que no, en otras votaré que sí, y en otras todavía estoy indeciso porque estoy revisando los anexos. Aquí esto de si votas no, eres narco no sé cuánto, esa imbecilidad que están diciendo, o los otros, dile 8 veces no a Lazo, esa es la costumbre del político ecuatoriano de que la gente no tiene que pensar, y que la gente no hay que instruirla, y que la gente no hay que aconsejar. Yo en la pregunta de la extradición voy a votar que sí, por si acaso. Ah, sí. Sí, pero perdóneme, doctor, discúlpeme que le interrumpe. Como yo le decía, estoy fuera del país y a lo mejor no tengo el detalle de su posición. Pero me contaron y me enviaron un espacio en que usted criticaba mucho esa pregunta y por eso pensé que usted tenía claramente el no. Don Jorge, lo que pasa es que aquí tanto el gobierno como la oposición está confundiendo a la gente con el tema de extradición. Si no tenemos la más pálida idea de lo que es la extradición, mejor no digamos cosas. Primero, cuando usted comete un delito en el exterior y se va a un país, ¿cuál es el interés del Estado donde usted ha cometido el delito? Si usted comete una violación en Brasil, asesinato en Alemania o robo en Guatemala, y esa persona sale de esos territorios, para que esa persona sea juzgada, estos estados le requieren la extradición. Si esa persona viene al Ecuador, en el Ecuador se inicia lo que se llama juicio de extradición. Ahora, si esa persona es extranjera y se cumplen los parámetros para eventualmente conceder la extradición, usted extradita a esa persona. Le manda al Brasil, le manda a Alemania, le manda a Guatemala para que sea juzgada. Ahora, si esa persona es ecuatoriana, ¿qué tiene que decir Ecuador? Si usted me lo está requiriendo la extradición porque cometió violación en Brasil, asesinato en Alemania o robo en Guatemala, no le puedo extraditar. Pero le tengo que juzgar en Ecuador según las leyes ecuatorianas a ese ecuatoriano. ¿Qué pasará si gana el sí el día 5 de febrero? Esa persona que violó en Brasil, que mató en Alemania o que robó en Guatemala, ¿podrá ser extraditada? Tampoco. No. Así. ¿Por qué? Porque no estaría dentro de los casos de extradición autorizada. El Ecuador, desde la Constitución del 45, niega la extradición de ecuatorianos y tal como establece la Convención Interamericana de Extradición del 81 o la Convención sobre Extradición de Montevideo del 33, estamos hablando de documentos muy viejos, cuando usted niega la extradición por razones de nacionalidad, se obliga a juzgar. O sea, no es que la persona quede impune, primera cuestión. Pero igual, si es que en esos 3 delitos la persona es requerida de extradición, el Ecuador también tiene que negar la extradición. Hoy, con el artículo 79 como está, y mañana, con la enmienda en virtud de la consulta popular. Primera aclaración. Segunda aclaración. Estamos confundiendo tanto a la gente, que hay gente que iba a votar que sí, pero como le traen al señor Cáceres, que está imputado del asesinato de la señora Bernal, la gente dice, pero no ha hecho falta pues la reforma para extraditar. A ver, el Ecuador hoy día no puede extraditar ecuatorianos en ningún caso. Mañana lo podrá hacer en los casos de crimen organizado, los delitos de trata de personas, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y uno más. Le comento que hay gente que ha dicho, pero sí se ha podido. A ver, perdón, primero no fue una extradición, fue una extradición solapada, así se llama, en virtud de una expulsión que hizo Colombia de esa persona porque ingresó irregularmente al país. Hay otros que te dicen, es que el correísmo no quiere que gane el sí para que no le extraditen a Correa, si Correa está en Bélgica. Si es que Estados Unidos requiriese la extradición de Correa, no se le va a requerir a Ecuador, se le va a requerir a Bélgica.
Y no le va a poder negar Bélgica la extradición de Correa a los Estados Unidos y es ecuatoriano, porque el que está impedido de otorgar la extradición de ecuatorianos es Ecuador, no otros países. Por eso es que Ecuador además sí requiere la extradición a sus nacionales cuando cometen delitos en Ecuador y se van a otro país. Correa está requerido en extradición. No tiene nada que ver el artículo. No confundamos a la gente. No confundamos a la gente diciendo, perdóneme, y le voy a aclarar esto, porque me disgusta. Decir que en virtud de la extradición se expulsan ecuatorianos. La expulsión de nacionales está prohibida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Prohibida la expulsión de ecuatorianos. Si un ecuatoriano, digamos que pasa la consulta, yo voy a votar que sí en esa pregunta. Si pasa la pregunta y se extradita a un narco o lo que sea a los Estados Unidos, no es para aplicarle condena, es para juzgar. Les recuerdo que, por ejemplo, en Estados Unidos hay dos institutos que no existen: prescripción y juzgamiento en ausencia. Entonces, cuando le requiere a Estados Unidos en extradición es para juzgarle. ¿Qué ocurre si Estados Unidos le absuelve a esa persona? No está expulsada, le devuelve al Ecuador. Lo mismo ocurre si la persona es condenada en los Estados Unidos. Cumple la condena y le devuelve al Ecuador. No hay expulsión de nacionales. De extranjeros sí. Por eso se dice que la extradición del extranjero implica también su expulsión del extranjero, no del nacional. Perfecto, doctor. Usted va a poder expulsar Muchas gracias. No es que usted va a poder expulsarle al señor Salcedo. Usted no puede mandar sacando una persona, como se está pretendiendo decir aquí, de que vamos a deshacernos de nuestros documentos cuando no se les ha requerido en extradición. Se requieren las extradiciones. No es que usted manda nomás. Claro. Bueno, usted clarísimo, como siempre, en estos temas, pues es usted muy claro, muy rotundo. Tengo que hacer un corte. Al volver, doctora Sichel, usted tendrá que responder estas objeciones que le han hecho muy sólidas. Y se incorporará a esta mesa el doctor Arturo Moscoso, un académico y politólogo del más alto nivel. Hacemos un corte. Conozcamos qué dice la pregunta 1 y 2 de la consulta popular. Pregunta 1. La extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional, como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 1? Pregunta número 2. Actualmente el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, capacita y sanciona a fiscales. ¿Está de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 2? Ya volvemos con Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz. Frontal, directo y sin tapujos. Decisión Ecuador 2023. Este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1. Inicio del espacio publicitario. Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano urólogo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro, edificio Pirámide 1. Agenda tu cita al 2505-101 o al 099-500-1007. Búscanos en Instagram como @Fernando García Urólogo y visita www.drgarciaurologo.com. ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad?
Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo $1,000 en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web www.mi20ya.com y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 0999-770-771. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo. Hasta aquí la publicidad. Continuamos con Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz. Frontal, directo y sin tapujos. Doctora Sichel, vuelvo con usted. Ha habido buenas intervenciones con argumentos sólidos de la doctora Mores y del doctor Ollarte. ¿Cuál es su respuesta, por favor, doctora? Sí, gracias, Jorge. Yo creo que es importante primero entender el alcance de la pregunta. La pregunta busca extraditar a ecuatorianos en materia de delitos del crimen organizado transnacional. El doctor Ollarte acaba de mencionar que solamente son 4 delitos. A mí me gustaría aclarar que realmente son más delitos. Esto se regula a través de la Convención de Palermo, que es la Convención de las Naciones Unidas, firmada en el 2004, es decir, una convención más moderna de las que se ha mencionado antes, y que ha ido regularizando cuáles son las características del crimen organizado transnacional. El crimen organizado transnacional se tratan de delitos graves que son internacionalmente relevantes y es por esto que este es el alcance de la pregunta. Actualmente, pero con la Convención de Palermo bastaría, pero que en los casos de narcotráfico se pudiera extraditar. Exactamente, y quiero explicar por qué. Primero quiero decir cuáles son los 8 delitos por los que sí se podrá extraditar. Estamos hablando de delitos como tráfico de personas, niños, mujeres, tráfico de armas, delitos de corrupción. Aquí está en el artículo 8, por ejemplo, que el delito de corrupción es uno de los delitos que pueden eventualmente dar paso a la extradición, el narcotráfico, el lavado de activos. También está la obstrucción de justicia, pertenecer a bandas criminales, el tráfico de armas. Pero esta no es una lista taxativa, Jorge, sobre cuáles son los delitos del crimen organizado transnacional. La Convención de Palermo lo reconoce, porque el crimen organizado transnacional es más rápido que los estados en legislar. Entonces nosotros no podemos poner una lista taxativa de delitos y luego se inventa otro delito como los ciberdelitos y los estados nos quedamos con la camisa de fuerza para no poder extraditar. En definitiva y en resumen, doctora, si es que fuera aprobada la pregunta número 1, si es que la gente votaría sí, a los ecuatorianos que participen en bandas de narcotraficantes, ¿se les podría extraditar si esa extradición fuera pedida por un país extranjero? Exactamente, porque en el 2004 con la... ¿Pero hay los instrumentos legales complementarios para hacerlo? Eso quiero explicar. Actualmente el Ecuador tiene más de 30 tratados en materia de extradición, pero la Convención de Palermo, que ha sido ratificada no solamente por los Estados Unidos, sino por 157 países, manda en su artículo 16, que lo tengo también aquí, a que se aplique la extradición de manera inmediata, con lo cual, si uno une la Convención de Palermo, que es el marco jurídico, con la disposición general primera del anexo que manda a que estos instrumentos internacionales se apliquen de manera inmediata, nosotros ya tenemos un marco jurídico aplicable. Es importante leer el artículo 16, numeral 3 de la Convención de Palermo, que dice que los tratados bilaterales que actualmente ya se encuentran vigentes en los países, como son los tratados que tiene el Ecuador, que datan de muchos años atrás, se tienen que actualizar en función de la Convención de Palermo. ¿Qué significa esto? Que a la actualidad los tratados vigentes del Ecuador que tiene firmados, los bilaterales, ya se les incluye los delitos del crimen organizado transnacional porque la Convención de Palermo lo manda. Creo que está clarísimo su posición. Doctor Ollarte, por favor, en 60 segundos. Tiene razón la doctora Sichel, lo está equivocada. Estuvo horrible lo que dijo. A ver, vamos. Estuvo horrible lo que dijo la doctora. A ver, solo voy a poner de ejemplo, y lo tiene que saber la presidencia. Hay 222 casos de difusión roja en contra de ecuatorianos por Interpol. Eso no equivale a que estén pedidas las extradiciones. Pero solo en modo de ejemplo, 222 casos de difusión roja de Interpol. De estos 222 casos, las 2/3 partes son por delitos de asesinato,
robo y violación. Ninguno tiene que ver con crimen organizado transnacional. Entonces, estos casos no van a ser extraditables. Yo voy a votar que sí, y le insisto, que sí, porque sí quiero que si una persona ha cometido tráfico de armas, blanqueo de capital, no sé qué, a mí no me interesa que esa gente se quede acá. Y peor aún, que tengamos el problema de que le tengo que juzgar en Ecuador con leyes ecuatorianas cuando la prueba no está en Ecuador. Por eso yo voy a votar que sí. Pero hay que decirle la verdad. ¿Por qué fue horrible lo que dijo la doctora Sichel? En primer lugar, porque la Convención de Palermo no altera las condiciones para conceder extradiciones, como son, primero, la existencia de tratado de extradición específico. Si usted no tiene tratado de extradición, una cosa es que le amplíe la gama de delitos extraditables cuando usted tiene tratado de extradición, como ocurre con el tratado con Bélgica de 1886. Pero bueno, yo voy a votar que sí, no, que perfecto. Que vaya. Pero usted no va a poder, déjeme decirle nomás, no es cosa de decir, es que aquí tengo bandas y las voy a extraditar. ¿Quién te está requiriendo la extradición de los choneros? ¿Quién te está requiriendo la extradición de los del señor Salcedo, de las fundas de cadáveres? Verá, una cosa es que usted no pueda conceder la extradición y otra cosa es que no la puedan pedir. Entonces, si hay un ecuatoriano que ha cometido ilícito en Bolivia o en Zimbabue, le van a requerir la extradición. Si es ecuatoriano, usted va a negar la extradición, pero tiene que juzgarle en Ecuador. No es que Brasil dice, el señor violó en Brasil, pero como Ecuador prohíbe la extradición, no le voy a requerir la extradición. Sí le requiere la extradición. Doctor Royarte, lamento interrumpirle, pero juzgamiento. El tiempo en los medios de comunicación es agobiante y quiero además darle paso al doctor Arturo Moscoso. Tal vez, Jorge, me permite una... Pero si son 30 segundos, doctora. Gracias. Y es que es el contenido de cómo está formulada la pregunta, lo que yo creo que es parte de los graves errores que se comete al formular esta pregunta. Porque como todos sabemos, en materia penal, lamentablemente, ¿no es cierto?, o en favor de algunos intereses, supongo yo, o sea, no hay una interpretación amplia, sino tiene que ser taxativa. Tiene que ser taxativa y de la manera en que está formulada nos lleva directamente a un tema que ya fue criticado y que quienes hemos tenido una misma postura, que es el tema de los famosos anexos. Ese tema de los anexos es ridículo. 424 artículos iban a ser reformados hasta cuando yo vi la segunda grupo. Y eso necesito intervenciones más cortas porque, insisto, doctor, es difícil en 30 segundos. Si es que yo pudiera solamente responder en 30 segundos lo que acaba de mencionar. Si son 30, sí. Sí, muchísimas gracias. Yo solamente quiero decir que es importante leer el artículo 16 de la Convención de Palermo. No me tienen que creer a mí o le tienen que creer al doctor Ollarque. Simplemente lean. El numeral 4 dice que no es necesario tener un tratado bilateral para los países que no requieren tener, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Convención de Palermo. Países que no tienen un tratado bilateral para extraditar pueden... Doctor Arturo Moscoso, buenos días. Buenos días, Jorge, gracias por la invitación. Un saludo cordial. Bueno, doctor Moscoso, ¿cómo le va? Bueno, a usted siempre siempre que inicio un ciclo lo invito a usted, así es como valoro sus opiniones y sus criterios. Así es que espero su criterio con ansias. Adelante, doctor. Gracias Jorge por la invitación. Un saludo a Betty, a Karen y a Rafael, que como exalumno doy fe de la poca paciencia que tiene. Bueno, a ver, creo que aquí estamos viendo dos posiciones claras, reflejadas en lo que dice Betty y en lo que dice Rafael, ¿no? Una es una posición más retórica, es una posición que responde a aquellos la de Betty, la que responde a aquellos que no quieren darle un espaldarazo al gobierno, aprobando la consulta popular en general y en específico esta pregunta 1, ¿no? Lo que nos ha dicho Betty no tiene sustento fáctico, ¿no? Es más una vuelta retórica para tratar de justificar un voto por el no. Está clarísimo que la extradición no va a mejorar la justicia en el Ecuador, pero sí le va a dar una herramienta a la justicia para proceder en contra de los delitos, doctor, de crímenes transnacionales. ¿No le podrían dar a usted vuelta el argumento, decir quienes propugnan si es porque quieren darle un espaldarazo al gobierno?
Puede ser, pero ahí viene el contenido mismo de la pregunta. El contenido de la pregunta es facilitar la persecución de los delitos de crimen transnacional. Entonces, no hay lógica alguna en oponerse a algo que puede ser una herramienta valiosa para perseguir a este tipo de crímenes. El Ecuador se ha convertido, y somos testigos todos en los últimos años, gracias justamente a la permisividad de un gobierno a la que la señora Mores perteneció, en un cuartel del narcotráfico. Entonces, nosotros los ciudadanos debemos ser responsables con nuestro país e irnos más allá de la polarización entre correísmo y anticorreísmo y pensar realmente en qué le conviene al país. Y es clarísimo que la opción de votar sí en la consulta popular y en específico en la pregunta sobre extradición es lo más lógico. Aquí no estamos debilitando a la justicia, le estamos dando una herramienta más a la justicia para que combata ¿Y los reparos que puso o las objeciones o las acotaciones que hizo el doctor Ollarte? Bueno, las objeciones de Rafael son más de carácter técnico. Él ha dicho que va a votar sí, y creo que eso es importante recalcarlo, más allá de las objeciones pero le hace objeciones severas. Pero las objeciones de carácter técnico, yo también no estoy de acuerdo con Rafael, pese a que fue mi maestro, el que respeto muchísimo. Creo que la extradición va a jugar un papel importante en el combate a la lucha contra el narcotráfico, y creo que hay que entender los límites y la extensión que puede tener el crimen transnacional, ¿no? Nuevamente, no es la panacea para el combate a la inseguridad que está viviendo el Ecuador, pero es una herramienta importante. Entonces, no encuentro yo la lógica de oponerse a una pregunta de este sentido, ¿no? ¿Usted apoya sí, todos sí, las 8 preguntas? Sí, yo voy a votar sí en las 8 preguntas, Jorge, lo digo. Pero sin ¿la suya es una posición política? No, es una posición absolutamente técnica. Yo he hablado con quienes incluso elaboraron la consulta. La consulta a mí me parece, de todas formas, políticamente hablando, una apuesta altísima, porque en el Ecuador y en general en los países latinoamericanos, las consultas populares y los referéndums se convierten en una suerte de plebiscito sobre quién pregunta más que lo que se pregunta. Y dada la popularidad del presidente, en estos momentos la credibilidad del presidente es una apuesta grave, porque se le va a identificar con la consulta. Y por eso creo que es el papel de nosotros, los académicos, quienes hacemos opinión o quienes estemos dentro del análisis político, el reflexionar más allá de quién está preguntando, salir de esa polarización de la que lo que ha dicho Betty es del ejemplo clarísimo, ¿no? Me opongo porque me opongo. La doctora Mores ha estado muy inquieta a lo largo de toda su intervención. Entonces, claro, entonces hay que salir de eso y empezar a hablar técnicamente de la conveniencia o no de la consulta, más allá de si lo está preguntando Lazo o lo está preguntando Pepito Pérez, ¿no? Doctora. Primero, la postura de Arturo es una lástima que sea tan visceral realmente. La postura mía es una postura en favor de un sistema democrático. Yo no estoy haciendo un argumento basada en que afectos o desafectos al presidente Lazo. De hecho, yo apoyé al presidente, al ahora presidente Lazo. Usted recordará, estimado Jorge, cuando exigíamos los ecuatorianos que se llame a consulta popular para evitar la reelección indefinida, de modo que parece que Arturo ni siquiera ha leído mi trayecto en esta historia y estuve en la oposición en el 2010, doctor. Usted dice que su posición, doctora, usted dice que su posición es democrática, lo que está implicando que la posición del doctor Moscoso no es democrática. No voy a calificarle a él. Yo creo que él está en una postura política en favor de las preguntas y voy a respetar. Usted tiene una postura política en contra de las preguntas. La mía no es una postura necesaria. Bueno, todos hacemos política de alguna manera y no tengo ningún temor de admitir que podemos tener posturas políticas. Eso no es ningún pecado, estimado Jorge. Pero en el caso presente, primero se está haciendo algo que se criticó terriblemente justo para el gobierno del Correato, ¿no es cierto? Que fue meter dentro de lo que se llaman los anexos cualquier cantidad de barbaridades, primera cosa. Y segundo, el artículo 79 es muy claro, dice: en ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriano
y su juzgamiento pero se la doctora, sujetará a las pero la leyes del doctora Ecuador. Sichel, Entonces, la doctora Sichel ya aclaró que la Convención de Palermo, de la cual el Ecuador es suscriptor, elimina ese requisito. Bueno, yo estoy Además, mirando, Jorge, perdóneme. Estados Unidos, ha dicho, Adelante, doctor la Bustos. doctora Sichel, Perdóneme, pero a ver, Jorge, los anexos de los que habla Betty, y no es verdad, no es verdad. Los anexos de los que habla Betty fueron revisados y aprobados por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha cometido un gravísimo error. Una Corte Constitucional que no obedece al gobierno, como era la Corte cervecera. Claro que sí. Entonces ahí tenemos una radical diferencia cuando se tiene un órgano jurisdiccional independiente, que podemos estar de acuerdo o no con lo que pueda señalar en sus dictámenes, pero que ya pasó un examen. Importante como para estar hablando de la cervecera y si la Corte actual es buena, mala. Podemos volver al tema porque hay una consulta popular el 5 de febrero. Lo que me refiero a eso, Rafael, porque la doctora Mores habla sobre los anexos y los anexos pasaron una revisión. O cuáles son los vicios del voto no. A la gente hay que decirle eso. Ya, dejémonos de la cosa esta. Yo voy a votar que sí en la pregunta 1, insisto en eso, pero sabiendo las restricciones de la pregunta. Sabiendo que asesinos, violadores y ladrones... Pero esas restricciones no las desvirtuó la doctora Sichel con el artículo respectivo de la Convención de Palermo. Y le hago presente que la Convención de Palermo, solamente le doy el dato así solo para lanzarse, de las 46 naciones americanas y del Caribe, solo 35 han suscrito, y de las cuales de las 35 no todas han ratificado. Solo le cuento eso, porque aquí hay que cumplir más requisitos. Doble criminalidad, penas mínimas, aseguramiento de que no se van a imponer penas infamantes. La extradición es un juicio, por si acaso. No es una decisión administrativa. Y le tienen que requerir la extradición. Aquí estamos creyendo de que Ecuador, y no hay que decir eso, y no hay que hacerle creer eso a la gente, porque el día de mañana, si gana el sí, le van a pedir cuentas al gobierno. Me lo van a pedir a mí, porque van a decir, usted votó que sí, Ollarte. Y no podemos extraditar a los choneros, no le podemos extraditar a las... Me va a tocar explicarles, es que no están los requerimientos de extradición. Porque yo no es que extradito a quien yo quiero, yo extradito cuando me lo piden y cuando se cumplen todas las condiciones de la extradición. Doctora Sichel, no vamos, me tomo esa frase, no vamos a poder extraditar a los choneros. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Claro que vamos a poder extraditar a los choneros, y solo quiero decir algo, pero es que solo quiero terminar la idea, porque aquí nadie ha dicho que la extradición es un acto unilateral, nadie ha dicho. De hecho, y lo celebro, que se lean los anexos, que se lea también la fundamentación, una fundamentación que tiene más de 470 páginas, en donde se explican cada una de las convenciones y donde se explican cómo se va a aplicar. Solo que nos diga, el país está pidiendo en extradición a un chonero. ¿Cuál? ¿Cómo van a pedir ahorita la extradición de un chonero si es que está prohibida? ¿Cómo se va a pedir ahorita si es que está prohibida? Un Estado no puede requerir la extradición de un ecuatoriano porque está prohibida. Está prohibida. El artículo 79 prohíbe la extradición de ecuatorianos. ¿Cómo van a haber solicitudes de extradición si está prohibida? Bueno, yo solamente un japonés creo que hemos llegado a un desacuerdo. El Ecuador está obligado a pedir la extradición al Japón. El Japón le va a negar la extradición al Ecuador y le va a juzgar en Japón según leyes japonesas. Pero eso qué tiene que ver, Rafael, pero qué tiene que ver. No es esa la discusión. La discusión es permitir, la discusión es permitir que quienes hayan cometido delitos de crimen transnacional aquí puedan ser extraditados al país que lo requiera. Esa es la discusión. Arturo, a ver. Ahora no te vayas equivocando porque tú eres abogado. Entonces, si un japonés comete un delito hoy día en Ecuador y ese japonés vuelve al Japón, el Ecuador, tú vas a decirme que el Ecuador va a decir, yo no voy a pedir la extradición del japonés porque la Constitución japonesa prohíbe la extradición de japoneses. Tu obligación es requerir la extradición. El Japón te va a negar la extradición y le va a tener que juzgar en Japón según leyes japonesas. Si tú no le pides... Por supuesto, pero eso no quita lo otro. Pero eso no quita lo otro, Rafael. No le van a poder juzgar. Porque tú tienes que pedir la extradición, mandar antecedentes para que esa persona sea juzgada en Japón. Pero Rafael, nuevamente, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Si tú no requieres la extradición, esa persona no va a poder ser juzgada.
Claro Las que sí. ¿Cómo? elecciones sí se piden. La otra cosa sería un acto de arbitrariedad, doctor. Todos estamos de acuerdo en que tiene que haber un proceso, si es que se trata de un proceso ciudadano. de Si va a votar que lo que sí, estamos como voy a diciendo, votar doctor, yo que sí es que la pregunta va a ser útil porque permite que este proceso inicie. Eso es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que no va a haber proceso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los cuatro. Este debate acalorado me encanta y creo que es necesario. Ojalá todos los temas los discutiéramos así. No. En 2015 se pidió la extradición de un ecuatoriano que había cometido delito en otra nación. El Ecuador conoció y se hizo el juicio de extradición. Y resulta que era un ecuatoriano naturalizado. ¿Qué hizo Ecuador? Según su ley de extradición, estableció que la adquisición de la nacionalidad ecuatoriana había tenido por objeto esquivar la extradición. Le revocó la carta de naturalización y le extraditó. Así es que no me venga a decir que tengo que hacer un corte. Les pido mil disculpas a los cuatro y especialmente al público que debe estar disfrutando con esta conversación, con este debate tan interesante, tan de alto nivel, con argumentos de lado y lado tan sólidos. Un corte, volveremos enseguida. Conozcamos qué dice la pregunta 3 de la consulta popular. En la actualidad, la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que con el censo poblacional del 2022, este número ascienda aproximadamente a 152 asambleístas. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? Un asambleísta por provincia, un asambleísta por provincial adicional por cada 250,000 habitantes, 2 asambleístas nacionales por cada 1,000,000 de habitantes, un asambleísta por cada 500,000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 3. En un momento regresamos con más de Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz. Decisión Ecuador 2023. Este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1. Inicio del espacio publicitario. ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo $1,000 en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web www.mi20ya.com y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 0999-770-771. Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano urólogo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro, edificio Pirámide 1. Agenda tu cita al 2505-101 o al 099-500-1007. Búscanos en Instagram como @Fernando García Urólogo y visita www.drgarciaurologo.com. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Fin del espacio publicitario. Estamos presentando Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Ha sido tan interesante y sobre todo tan inteligente el debate que el tiempo se nos ha pasado volando. Nos quedan muy pocos minutos, 6 para 4 personas, 1.5 minutos por cabeza. Yo sé que es poquísimo y que todos quisiéramos tenerlos más, pero no puedo. Doctor Amores, 1.5 minutos, por favor. La pregunta sobre el número de asambleístas o volvemos a tratar este tema de extradición? Yo creo que el tema de la extradición se volvió tan apasionante e interesa tanto a la gente que se siente tan agobiada por el narcotráfico que ya nos quedemos lo poco tiempo que nos quede en eso.
Mire, yo creo que lo que hay en los dos profesionales que han hecho el contrapunto es una falta de comprensión de la figura jurídica de la extradición. Y yo creo que Rafael debe, digamos, tener más paciencia, porque creo que ese es el problema serio de las dos personas que han defendido el tema de extradición, porque estoy de acuerdo con él en que esta pregunta, en la forma en que está planteada, no va a resolver los problemas de crimen organizado, como lo señalan, y creo que va a ser nuevamente una pregunta insulsa, que no fue bien formulada, y que lamentablemente se habrá perdido una oportunidad de hacer bien las cosas. Mucha gente le va a decir, sí, no resuelve el problema, pero algo ayuda. Yo creo que la solución para mí está en fortalecer más bien el sistema. Hay que hacer las reformas que sean necesarias, pero el sistema judicial tiene que ser corregido, revisado, y creo que para eso debemos más bien juntar las voces para que se establezca un organismo que sea mucho más idóneo para mejorar la calidad del sistema judicial. Doctora Sichel. Gracias. Yo quiero en primer lugar agradecer el espacio del debate. Creo que mientras los ecuatorianos informen tanto por el sí, por el no, esto es una ganancia para el país. Sobre la materia de la extradición, creo que hay que hablarle al país con la verdad. El problema de inseguridad en el Ecuador es un problema complejo. No existe una solución mágica en contra del narcotráfico que va a resolver mágicamente el crimen organizado de un día para el otro. Pero sin duda, la pregunta de la extradición es un paso adelante en esta lucha contra el crimen organizado. No nos queda duda de eso. Quiero también hacer referencia al tema de los anexos. La doctora Betty ha dicho, ahí está la trampa. A mí me gustaría que me diga, ¿en dónde está la trampa? Porque yo le puedo asegurar... A mí también me gustaría, pero el tiempo no nos alcanza, doctora. Así que porque yo le puedo me muero de asegurar pena. Que no se va a encontrar un artículo en donde se pueda decir esto no corresponde con la voluntad de los ecuatorianos. Simplemente llamarles a los ecuatorianos a que se informen por cada una de las preguntas, porque cada una de las preguntas son 8 pasos fuertes en contra del crimen organizado y en la dirección correcta. Gracias, Jorge. Doctor Ugarte. Sí, con Ciudadano yo le llamo a votar sí en la pregunta 1 de la extradición, pero sabiendo, 1, no va a extraditar ladrones, no va a extraditar asesinos, no va a extraditar violadores. Hubiese preferido que se elimine la restricción, pero bueno, es lo que hay y yo prefiero esto a nada. Pero no va a poder extraditar a gente que incluso refiriéndose a temas de narcotráfico comete el delito en Ecuador y se ejecuta en Ecuador. Tampoco entonces no va a servir para nada. No, bonito, pero realmente que sirve. Por eso voy a votar que sí, porque si no sirviera, le diría vote que no. Yo voy a votar que no en otras preguntas. Y efectivamente hay cosas en los anexos, y en eso le doy la razón a doña Betty, hay cosas en los anexos de otras preguntas que a mí me han hecho dudar y que iba a votar que sí, pero que ahora estoy más cercano al no, pero hay otras que las estoy pensando. Pero a la gente hay que decirle las cosas como son. No se genere una sobreexpectativa sobre el tema extradición. Voy a votar que sí, pero con todas esas restricciones. Y aclarando, sí se pide extradición de ecuatorianos. En el 2011 se pidió la extradición del ciudadano Patrick Mais Adó, ecuatoriano por naturalización, al cual se le concedió la extradición cancelándole la carta de naturalización, cosa autorizada por la Corte Cervecera, Arturo. La Cervecera, en fallo de 2015, dijo que sí estaba bien cancelarle la carta de naturalización. Sí se pide extradición de ecuatorianos. Y cuando el Ecuador niega la extradición de un ecuatoriano por razones de nacionalidad, tiene que juzgarle en Ecuador. Y con el expediente de extradición se le juzga el acervo probatorio, porque está poco adivino. Clarísimo. Clarísimo, como siempre, doctor Ugarte. Arturo Moscoso. Bueno, Jorge, yo creo que aquí tenemos dos posiciones muy claras, ¿no? Una posición por el no, que es más retórica que técnica, es una posición por el no de oponerse por oponerse, por simplemente la extradición hay que entenderla como una herramienta más de la justicia, que es como se está planteando. Una reforma judicial, por supuesto que sería interesante, pero es muy complejo hacer una reforma judicial en las condiciones de que este país, en las condiciones en que tenemos una mayoría en la Asamblea absolutamente negativa a cualquier propuesta que venga del pacto Correa de voto.
Exactamente. Entonces ahí cuando tenemos una mayoría que piensa en sus propios objetivos y en su impunidad más que en el bienestar del país, pues es difícil plantear propuestas en este sentido. Y de ahí la consulta, evidentemente. Por eso nace la consulta. El tema de la extradición, creo yo que no hay por qué oponerse. Mismo Rafael, que tiene su propia interpretación de la extradición con la que no estoy de acuerdo, pero bueno, cuando hay dos abogados hay tres opiniones. A pesar de su oposición o de sus observaciones técnicas, va a votar que sí, porque es una pregunta importante para el combate contra el narcotráfico, y creo que con eso hay que quedarse, ¿no? Estas dos posiciones están clarísimas, no porque no quiero, y no sí porque es una razón técnica de peso en el fondo. Por favor, Arturo, por lo menos haga una argumentación referida a temas técnicos y no a lo que... Y podríamos quedarnos otra hora en esa argumentación. No lo que le queda en el estómago. Muchísimas gracias a los cuatro, a la doctora Betty Amores, a la doctora Karen Sichel, al doctor Rafael Ollarte y al doctor Arturo Moscoso. Hacemos un corte, volveremos enseguida con mi punto de vista. Estamos presentando Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz. Decisión Ecuador 2023. Este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1. Inicio del espacio publicitario. ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo $1,000 en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web www.mi20ya.com y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 0999-770-771. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Fin de la publicidad. Continuamos con Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz. Frontal, directo y sin tapujos. Punto de vista de Jorge Ortiz. Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Esa fue la proclama que en noviembre de 1986 lanzaron los capos colombianos del narcotráfico para tratar de oponerse mediante una campaña brutal, salvaje de violencia, a que sea aprobada la posibilidad de extradición. Colombia se mantuvo firme a pesar del terror que desató el narcotráfico y, como todos ya sabemos, finalmente los carteles fueron derrotados y desmantelados. Y es que si a algo le teme la mafia de las drogas, es a la extradición. Por eso, precisamente por eso, es indispensable aprobarla en la consulta del 5 de febrero. Esa es la pregunta número 1 y hay que darle un sí rotundo. Hay, por supuesto, quienes piden votar no. En unos casos por consideraciones jurídicas, en otros con argumentos políticos. Pero en otros casos, no nos engañemos, por cercanía, por coincidencia o por convergencia de intereses con el narcotráfico. Pero insisto, si a algo le teme la mafia de las drogas, es a la extradición. Por eso, aprobar la extradición enviaría 2 poderosos mensajes. Uno a los narcotraficantes y a sus padrinos de la política. Otro al mundo entero, precisamente cuando el Ecuador más cooperación internacional necesita. Y el mensaje sería que el Ecuador hará todo lo que sea necesario, todo para enfrentar y derrotar al narcotráfico. Y si todavía no tenemos los instrumentos legales para hacerlo, pues los crearemos. Y cuando los hayamos creado, los extraditaremos. Y es que si a algo le teme la mafia del narcotráfico, es a la extradición. Por eso hay que extraditarlos. Dicho lo cual, me despido. Gracias por su compañía, señoras y señores. Hasta el viernes próximo.
FM Mundo y Notimundo presentaron Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz. Frontal, directo y sin tapujos. Ingeniería de sonido Andrés Castro. Dirección gráfica Laili Quinteros. Redacción José Martín Muñoz. Redes sociales Nicole Moncayo. Producción Carlos Cárdenas. Emisión FM Mundo Live Javier Merino. Dirección informativa María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti.